Listo. Pablo Andrés Garzón. No está. Carol Vanessa Guerrero. Carol. Nada. Eh, Jefferson Gutiérrez. Presente. Adriana María Ipuz. Presente. Kelly Joana. Kelly Jordan. Laura Camila Lozada. Presente. Y ese milagro de verte. Uy, ¿estás en pleno fiestorro? Juan Camilo Manchola. Juan Camilo Manchola. Michael Martínez González. Hola, profe, buenas tardes. Yo sí, qué pena, no, la camarita sí no me funciona. Siempre tenía con un problemita con el computador. Carlos Daniel Martínez. Buenas tardes, presente. ¿Y la cámara? No, profe, lo que pasa es que estoy llegando a la casa. Álvaro Mejía. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, compañeros. Milagrazo, Carlos, Álvaro. Diana Valentina. Perdón, Valentina Montes. Presente. Xiomara. Presente. John Alexander. Presente, Carlos. John Vicente Pacheco. ¿Estás Presente, trabajando? ¿Estás trabajando o qué? Presente. Michael, Sí, señor. Michael Alejandro Palma. Deja de trabajar un momento que no se va a caer el mundo. Michael Alejandro Palma. Diego Rincón. Diego Alejandro Rincón. Diego Rincón. Diego Rincón. Nada. Edwin Arturo. Presente. Milagrazo. Otro milagrazo. María Paula Rojas. Presente, Carlos. Juan Camilo Ruano. Michael Palma no está. ¿Está ahí sin estar o qué? Presente, Carlos, yo ya le dije presente. No, yo no escuché. Ah, sí, sí, sí escuché, no. Juan Camilo Ruano no estaba entonces, ¿no? Alejandro Urrego. Tampoco. Jefferson Vela. Acá, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Jefferson. Listo. Todos tuyos, Paola Andrea. Buenas tardes, compañeros. Bueno, acá voy a comentarles un poco de el equipo que se utiliza para este tipo de sistema constructivo y parte fundamental también de la obra. Este tipo de módulos también no solamente lo tiene el Forequipo, sino también lo tiene Formesan, que es las mismas dimensiones también, y entre los parales. Ya me pasa la presentación. ¿Ustedes ven la siguiente imagen? No, yo le dije que no. Ya. Listo. Estos son los equipos que se utilizan para en una fase de la obra, como son los parales, y dentro de los diferentes tipos de parales que hay, está el andamio tubular, están las crucetas,
cortas y medianas, las cerchas, las camillas y los andamios. Esta imagen que ustedes ven, fue pues acá en Ibagué, donde al Forequipo les alquiló el equipo. Entonces, en las que ven aquí, pues ven la modulación, pero esta modulación es con un andamio multidireccional certificado, que son los que se tienen ahora, y esta imagen de acá corresponde al armado para la fundición de la placa entrepiso, que se ponen las camillas y los parales para hacer esa base, para comenzar a fundir esta placa. Estas son una de las imágenes. Bueno, todas estas fotos son de esta misma obra. Y aquí, pues, entrando en los detalles. De la formaleta metálica. La formaleta metálica es un molde que nos va a permitir utilizarlo para el momento de la fundición en obra, bien sea para vigas o para columnas. Y la formaleta metálica tiene dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es la formaleta de 1,20 y la tipo 2 es la de 2,20. Es una formaleta, obviamente, la tipo 2 mucho más grande que ayudaría a que las uniones no estén marcadas tan seguido como estaría en la tipo 1. Dentro de las formaletas tipo 1 y tipo 2 hay diferentes estándares, diferentes medidas, que lo único que cambia es el ancho de la formaleta conservando la misma altura. En ese mismo principio, las formaletas, el encofrado, se forman con unas diagonales que van en las esquinas, que son estas. Estos son los componentes, el resto de equipo para poder formar ese encofrado, que es el alineador, es el que nos permite poder, obviamente, como dice su palabra, alinear ese molde de esta formaleta. El tensor, la corbata, los pines y la chapeta. Es decir, que nosotros no podemos armar un encofrado sin estos accesorios, porque no se nos va a sostener la formaleta, como la imagen que están acá. Esta esquina de la foto, entonces ahí ven, es una formaleta tipo 1, donde tiene la diagonal, que es en la de la esquina, y esta diagonal obviamente aprensa, asegura la formaleta, el encofrado, por estos componentes que les nombraba anteriormente. Bueno, estas son las descripciones de las formaletas tipo 1, como les decía. Su estándar es la altura, y lo que nos varía es el ancho. Entonces encontramos formaleta tipo 1 desde 0.5 hasta la 60. Obviamente las primeras formaletas, las pequeñas, la 0.5 y 10, en algunos casos la 15, son formaletas como estas. Esta es una 0.5, esta es una 0.10, creo que esta es una 0.15, y lo que nos permite estas formaletas es que se utilizan cuando se van a hacer fundiciones circulares o casi cóncavas, porque son más pequeñas, entonces nos permiten modularla para que tengan esa forma. Obviamente para una forma circular cilíndrica no nos va a servir las formaletas de 30 para adelante, incluso desde 25. Por eso existen estas formaletas pequeñas. Aparte también que nos ayudan a completar la altura que se necesite, digamos, en una columna. Voy a hacer un ejemplo. Este es el para el lápiz, ¿cierto, Carlos? Que es el que tú utilizas. Donde dice anotar o algo así. ¿Te debe salir cuando te acerques arriba? Ya. Entonces, voy a poner un ejemplo, digamos que vamos a hacer una fundición de una columna que tiene, esa línea tan fea. Esto es traumático dibujar acá. ¿Ven que no es tan fácil? Para que vean. Sí, no, esto es muy feo dibujar acá, me siento traumatizada, pero bueno. Supongamos que nuestra columna tiene una altura de 2,60, ¿cierto? O sea, es decir,
voy a hacerlo aquí. Esto es muy feo de escribir en esto. Ahora entiendo a Carlos, es muy feo. 260 tiene la columna. Entonces, ¿qué cantidad? Teniendo en cuenta que estamos manejándola por 4 caras, ¿cierto? Acá la estamos viendo. Pero, ¿qué formaletas utilizaríamos acá para tener esa altura de 260? Sabiendo que el estándar es 1.20. Dejando a un lado el ancho, ¿no? Pero pues obviamente se tiene en cuenta. En este caso, para altura, pues sabemos que 2 formaletas nos van a dar 240 metros. Entonces, ya las 2 formaletas me van a dar, esto es una formaleta, y esto sería otra formaleta para que me diera los 240. ¿Cuánto me quedaría faltando? 20. Estos 20 utilizaría ya una formaleta que tenga el ancho de 20 y lo que hace es que se acomoda horizontalmente y obviamente nos va a sobrar un espacio. Pero también esas formaletas, aparte de la parte cilíndrica que les digo que se puede utilizar, nos da también para completar la altura de la columna que vayamos a utilizar. La formaleta tipo 2, pues obviamente es en costos, es un poco más costosa, que valga la redundancia, porque obviamente es una formaleta pues que prácticamente sería el largo principal de nuestra columna y evita las uniones, las dilataciones que tendría la columna, o sea, de una fundida, un tramo, pues, del pliegue que queda allí. No sé si pronto lo han notado en obra, que a veces se ven como esas dilataciones, pues esto lo forma esta formaleta. Bueno, quiero pasar a la otra página. ¿Columna o muro? ¿Columna o muro? Columna o muro, sí, señor. Para pasar a la otra, tengo que volver a salir de esa opción de dibujar. Es que casi no manejo. Perdón, tienes que poner la flechita simplemente ya. Pensé que se borraba. Esto es lo que le decía de la formaleta pequeña. En esta imagen podemos ver que es que con ella, pues obviamente podemos direccionar esa parte cilíndrica para ciertos tipos de muros. Este es una imagen de lo que prácticamente pues, los que hacen las modulaciones, en este caso cuando fui moduladora, pues hacemos eso. Pues, haz en cuenta que es como si estuviéramos jugando casi Tetris y comenzar a ubicar y hacer todo ese despliegue para poder dar las cantidades. Pero, pues, se te escucha raro, Paola, cambió el sonido algo, se escucha raro. Se escucha como si tuviera tapado el micrófono, como agudo. Como grave más bien. Como dice Jefferson. Señora. ¿Aló, ahí me escuchan? Ahora sí. Otra voz. Ahora sí. Ah, ok, qué raro. Bueno, les decía que en esta imagen, como ven, acá se puede mirar en esta foto la formaleta pequeña, que es la que nos va a permitir esos muros cilíndricos, ¿cierto? Por lo que la podemos repetir varias veces y la podemos ir llevando. Y acá arriba es la modulación en AutoCAD, se hace en AutoCAD 3D para poder hacer el despliegue del equipo que se necesita. O sea, en este caso, pues, el modulador haría eso, o pues en mi caso lo hice cuando trabajé en eso. Y aquí vemos el encofrado de cómo quedaría ese armado de este encofrado, dentro de ella todos los hierros. Esto es muy lento. Yo le doy clic y no sé por qué no pasa. Quizás con la flechita ahí o algo así. Tocando encima encima de la diapositiva. Se fue. Listo. Un poco más de las imágenes. Mira, el lineador, o sea, el que les digo que nos va a permitir pues alinear a 90 grados, pues en este caso las columnas, las diagonales de ese encofrado. Y estos son un poco de imágenes para entender ese molde para poder hacer la fundición. Aquí quiero hablarles un poco del apuntalamiento. El apuntalamiento son esos parales que van fijados, sosteniendo las columnas o muro pantalla
que va a ser un contrapeso mientras se comienza a vaciar el concreto para que no se nos mueva. Entonces, los parales, como les mostré anteriormente, tienen diferentes alturas. Dentro de ellas se dan cuenta que es como una flauta que sale la mitad de su cuerpo, que no hay que exceder esa parte de la flauta para no vencer la fuerza que haría el paral. Y se tienen en cuenta la altura, qué cantidades de parales y cuáles parales se utilizarían. Esto es un poco de las imágenes, por ejemplo, para los muros pantalla. No te entendí lo de la flauta, ¿cómo es? Ya les tengo una imagen, les voy a mostrar. Me devuelvo un momentico para que... ¿Las flautas son los mismos gatos? No, no, que dice que como una flauta, entonces para saber Sí. a qué se refiere. Bueno, en esta voy a volver a dibujar como un color otro. Estos son los parales, ¿cierto? Cuando digo flautas es que dentro de ella sale una parte del paral para poder completar la altura que tendría. Ay, me salí el anotador. Entonces, este paral, que es de 4,50, el más grande, normalmente lo que sale dentro de él es como 1 metro más. Digamos que eso es como la flauta, haz de cuenta como si fuera un estuche ahí adentro, dentro de ese gran cilindro. Seccionado, ¿sí? Eso era lo que no te entendía, es que la flauta no se parte. Como una antena de radio, hubieras podido decir. De radio, correcto, sí, eso es como una antena de radio, sería la mejor explicación de lo que sale, que es la altura máxima que me daría el paral, digamos en este caso los 2,50, pero eso no quiere decir que lo que salga de esa antena voy a llevarlo a los 2,50 porque aquí al bordecito me va a quedar el cuerpo dentro. No, por recomendación, no lo lleven a ese extremo porque pues acá ahí puede generar un vencimiento de ese sostenimiento. A eso pues hacía referencia con lo de la flauta. Vale, es que yo no Entonces, conozco esas flautas que se estiran. Sigue. Entonces, en ese orden de ideas, volviendo a la modulación, me voy a quedar un momentico en esta imagen para que tengan en cuenta las alturas que hay de los parales, ¿cierto? Que este es un paral enano que va de 80 a 1,20 metro. Un paral corto que va de 1,50 a 2,50. Un paral largo que es casi el estándar, el promedio que se utiliza, que es de 2 metros a 3,50. Y el paral extra largo que va de 3 metros a 4,50 y el super extra largo de 4,50 a 5,50, no va acá arribita, sí, 5,50. Entonces volvamos a hacer el ejercicio de la modulación de los parales, teniendo en cuenta de que vamos a... Es muy traumático dibujar esto acá. Hacer el apuntalamiento. Ya de una vez te digo, teniendo en cuenta qué, no de qué. Sáquelo de tu lenguaje. Teniendo en cuenta qué. Teniendo en cuenta que ya tenemos como la idea de la formaleta que utilizamos, digamos que volviendo a la misma cantidad que hablábamos ahora, tenemos 2D, 1,20. Y este es el dreso ya. Uy. El apuntalamiento que utilizaríamos allí para esa altura que hablábamos que tenía 2,60. Voy a cambiar de color. El para largo que sabemos que tiene de 2 metros a 3,60 para soportar la parte alta y un parar enano que nos va a soportar la mitad de la columna. Entonces, un paral enano
me daría máximo 1,20, o sea, casi al pliegue de la una con la otra formaleta, puedo utilizar un punto medio de ella para apuntalar el centro de la formaleta y el largo para el centro de la siguiente formaleta, repitiéndolo en sus caras. Entonces, serían 2, 4, 6, 8, ¿qué? 2, 4, 6, 8 parales para una columna de 2,60, los que utilizaríamos. Obviamente de dos tipos, largo y corto. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta para yo, antes de seguir a avanzar, o todo clarísimo hasta allí? Mis compañeros. El profe ¿Esos no. tienen algún tipo de anclaje al suelo? Ellos tienen como una placa. Esto es en la planta. Esto es una placa de la formaleta. El círculo. Y tienen muy rudimentariamente los anclan. O sea, en este hueco los anclan a la tierra. Pero es más algo a presión. O sea, es como más como que lo van golpeando y va a presión, pero sí utilizan esa placa y esos huequitos para anclarla a tierra. Obviamente en este nivel 0, ¿cierto? Y la formaleta... ¿Quién preguntó, perdón? No, yo no vi. El que preguntó. Carlos Martínez. Vale. Carlos, y la formaleta en sus caras tiene acá como unos soportes, unas correas. Tiene como una estructura que sostiene la formaleta. Entonces, en la cara, en esta cara que va a dar a la formaleta, ella encaja y ahí también le ponen unos pines que quedan asegurados. Listo. Voy a seguir. Voy a borrar. ¿Cómo hago para borrar todo? Ah, pues mira, esto es súper. Yo te lo borro. Ah, bueno, bien, gracias. Bueno, voy a seguir. Mira que se está teniendo problemas porque se piensa mucho para pasarlo. Mira, ahí se puede asegurar esa placa que te decía, esa plantilla con los pines y con las chapetas. Mira la estructura que te digo que viene y lo terminan de anclar allí. Bueno. Un ejemplo de imágenes del apuntalamiento para estos muros pantalla. Se va llevando mientras se termina el proceso del concreto de fundir. Esto es una fórmula porque obviamente pues uno entrega la formaleta con los parales, la modulación, pero dentro de ella pues vienen esas partes muy importantes, que son piezas pequeñas que van a ayudar a esa resistencia. Entonces, las chapetas. Voy a volver atrás para que vean la imagen de la chapeta. Debí haber puesto una foto ahí al lado de la chapeta. Esta es la chapeta. La chapeta es como una pequeña fórmula realmente allí de qué cantidad de chapetas necesitan, qué cantidad de corbatas. La chapeta por formaleta, que sería, porque la chapeta es la que me va a hacer las uniones. Voy a dibujarla porque son 6. Sí, se te fue la voz y no entendimos bien. ¿Escuchan ahí? O no sé si fui yo, ¿Aló? si es mi computador. No, hace rato tiene esos problemas. Ahí te estamos viendo dibujar. ¿Del audio? Sí. Sí, pero ya. Ahí te Puede estamos ser, oyendo. voy a bajarle el volumen a la otra clase. Ya. Gracias. Cancelar audio. Dios mío. Ya. Un momentico, espero la persona no me va a llamar porque me... Esta es la formaleta y como les decía, la chapeta, son, ¿qué? Son 6 chapetas de la una con la otra. Entonces una chapeta, 2 chapetas,
a mitad de la formaleta y arriba. De arriba. Entonces son 6 chapetas por formaleta. Un ejemplo, sabiendo que en este caso, sabiendo que son 6 chapetas por formaleta, son Marica, 48. 4 metros y nomás vieron como 4 fotos. Son 48 formaletas. O Es sea, yo decir, digo que es porque, digamos, ahí es la vuelta que yo digo. Es decir, que para 48 formaletas vamos a tener que necesitar 288 chapetas. Esta es otra cantidad de tablero. Me gano yo 20 mil. Estos son fórmulas aproximadas Yo le digo, de la cantidad que se tiene, pero el principio, téngalo en cuenta que es esto, que pero por este material chapetas que son había, 6. marica, habían 4 metros y uno del otro. Yo no sé cómo callarlo. No, ¿Usted no lo puede callar? yo lo puedo callar, pero estoy No, yo no digo que lo esté llevando, sino que digo es que toca es bregar entonces hacer más forros para Toca hacer más jalar forros. más o algo para que quede para comprar material. ¿Cómo? Como comprar forros ahora para las En un canaletas. momento, entonces. Yo le entendí mamporros, yo no sé de qué habla. Algo así. ¿Cómo los forros? Listo, ya dio cuenta. Igual ya voy a terminar, chicos. No es muy largo tampoco. No, tranquila, está muy interesante. No, es muy rapidita. No solo está muy interesante, sino que Entonces les decía es probable que los primeros trabajos que hagan tengan que ver con esto, porque la mayoría de los edificios de vivienda que se están haciendo hoy en día se hacen así. Así que es muy interesante. Bien. Entonces les decía que teniendo en cuenta como ese principio de cantidades, o sea que si ustedes piden 48 formaletas, no permitan de que le vayan a llegar menos de la cantidad, porque este es el apuntalamiento, la seguridad de lo que ustedes van a encofrar. Y una aproximación, pues es eso, por tablero se van 6 chapetas, o sea que para 48 cantidades les deberían llegar 288 chapetas. Esta pieza tan pequeña es la que normalmente se pierde en obra. Y esa es la que más rápido se pierde en obra y es la que tocaría a reponer y entrar a pagar. No sé por qué, pero eso coge patas y siempre se pierde. Son las que más se pierden, porque cuando van a hacer la devolución del equipo, obviamente tú despachas, se verifica. Es importante cuando miren la cara de la formaleta, que la cara de la formaleta no vaya a estar sumida ni golpeada, porque si la reciben así, pues así mismo les va a quedar esa pantalla de la fundición. Entonces, pues... Una aclaración al margen, perdón, meto la cucharada, tranquilo. y es que las formaletas no son eternas. Estas formaletas tienen un tiempo de vida de acuerdo a la calidad, que en este momento no sabría decir cuál es, pero digamos que 10 fundidas, 20, 50, algo así. Y entonces si se extiende más el tiempo, empiezan a quedar los muros mal, y tengan en cuenta que en este caso ¿cómo se dice? El nivel, es decir, que quede perfectamente vertical, no es solamente de piso a piso, es todo el elemento está completo, es decir, que si el edificio tiene 10 pisos y está en este sistema, la diferencia de la inclinación, pues, abajo tiene que ser mínima, porque es como, es una columna, todo eso es prácticamente entendido como un diafragma, como una columna. Entonces, si se empieza a torcer o lo que sea, por mínimo que sea, al final del edificio puede resultar catastrófico. Así que eso es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? La cara y la edad de la formaleta y el trabajo de la formaleta, que poco a poco van a ver cómo esto pasa en otros países. En otros países, digamos, está certificado que se ha usado 3 veces, 10, 50. Acá no, realmente todavía, pero seguramente lo van a ver. Y entonces ustedes reciben una formaleta y también de eso dependerá el precio, ¿no? Si está nueva, entonces le van a cobrar una cosa. Si tiene 10 usos, le van a cobrar otra cosa. Pero en principio, pues tiene un límite y a partir de ese límite no se debe recibir, simplemente. Y bueno, por ahora, estando en Colombia, entonces ¿qué? Vigilarla, que esté bien, que esté bonita. Eso es verdad lo que dice Carlos. Por ejemplo, dentro de los
dentro de los proveedores que por normatividad y por plan y los de aeronáutica civil, ¿verdad? No lo pronuncio bien, aeronáutica civil, cuando fueron los del aeropuerto, para ese tipo de clientes la formaleta tenía que ser nueva. No puede ser una formaleta con uso. Entonces hay algunos que pues sí pueden comprar en uso, obviamente la revisan, pero hay otros de que sí deben ser nuevas y obviamente eso tiene otro costo. En ese momento, o sea, hace como, cuando trabajé con ellos, el alquiler de formaleta, que pues no es un tema que acá voy a entrar en detalle en números, pero por noción de costos, obviamente Alfaro Equipos es una empresa, que escogí yo, una empresa muy grande, tipos de precios y a ciertos tipos de clientes. Entonces, digamos, una constructora que está muy casada con Alfaro Equipos es Pravig, y nosotros a ellos en ese momento les alquilábamos, teníamos varias obras de ellos y el precio que se le daba a Pravig por formaleta, porque era Pravig, ¿no? Era a 600 pesos, unidad de formaleta, pero pues porque, ahí me escuchan, porque dice que se me fue el internet, ¿sí? Ah, bueno, 600 pesos unidad formaleta, pero es que lo que ellos se van a alquilar no son una, ni dos, ni 10, son muchas formaletas, muchas, que eso da una facturación muy larga. Pero digamos que estos tipos de precios dependen a cierto tipo de proveedor que es muy constante y que tiene muchas obras. Y obviamente el estándar en ese momento, no estoy actualizada en precios, no sé, no me crean en precios, pero en ese momento, hace 4 años que yo trabajé con ellos, el precio estándar para un nuevo cliente de la formaleta costaba como 1.500, creo que era, o 2.500, algo así, no me acuerdo bien. Pero recuerdo muy bien que Pravi era el que se puede llevar esta gran ventaja de ese precio, salvo de lo que sea el arquitecto, perdón, Carlos ahorita, con que ciertos clientes por reglamentación sí te van a pedir una formaleta nueva. Bueno, volviendo a lo que yo les decía, esto es como una pequeña aproximación, obviamente igual en el display se toca contar las cantidades y todo, pero cuando es para muros y cimentación, lo que les decía, pues son 6 chapetas por formaleta. Cuando es en columna, son 9 chapetas por columna. Es una aproximación, obviamente, pero pues es un cálculo como para lo que les va a asegurar a ustedes ese encofrado. Las corbatas, digamos que voy a dibujar acá en planta, tengo una columna, que la corbata, que la columna tiene de ancho 0.20. Entonces las corbatas tienen que tener un extra, porque ella es la que va a ir de un extremo a otro extremo. Entonces, si el muro o la columna es de 20, entonces ustedes van a pedir corbatas o les entregan corbatas de 30. Voy a cambiar de color, porque ella no puede quedar al ras, mínimo tiene que quedar acá los 5 que les digo que quedan de ellas. Entonces, no van a pedir que si el muro es de 20, entonces la corbata es de 20, no, porque no van a hacer nada. O sea, no va a salir y le va a dar al ras. Siempre tiene que quedar por fuera algo por el anclaje que va de ella. Los pines, esa es la clasita cantidad de corbatas, o sea, porque es el anclaje, que serían 2. Eso es un ejemplo de, digamos, si necesitan 72 corbatas, entonces por 2 les llegarían 144 pines, que es la pieza que trabaja con la corbata. Y lo de los tensores es la suma de los metros lineales dividido por el 60, dividido por el 60%, que eso te va a dar una cantidad. Igual digamos que el modulador, el quien ustedes les vayan a alquilar, Alfaro Equipos, Formesan, todos los que hayan, ellos le van a entregar todas las cantidades, pero pues digamos que esto es como una aproximación de los detalles que les digo. Voy a pasar a la siguiente. Borro esto. Espérate un momento, te vuelvo a convocar, que se nos va a acabar el tiempo. Ah, bueno. Ya los vuelvo a convocar. Chao. Dice.